¿Y si la persona que has estado evitando toda tu vida ya viviera dentro de ti? ¿Y si tu malestar no fuera una debilidad, sino una llamada? Ella creía conocerse hasta que apareció otra versión de sí misma. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Emily Carter pensaba que tenía una vida normal, nada extraordinario, nada trágico, una rutina controlada, una imagen estable, un equilibrio aparente. Sin embargo, en lo más profundo de ella, algo no dejaba de vibrar, como una tensión invisible a punto de romperse. Al principio, solo eran pequeños detalles. Un cansancio extraño, reacciones desproporcionadas, pensamientos que no reconocía. Luego llegó esa sensación inquietante, la de no estar sola dentro de sí misma, como si existiera otra Emily, una versión más directa, más intensa, más incómoda, una voz que siempre había silenciado, pero que ahora se negaba a desaparecer. Intentó recuperar el control, aferrarse a la imagen que había construido, pero cuanto más resistía, más real se volvía esa presencia, hasta que ya no pudo huir. Lo que iba a descubrir no era una amenaza externa, sino una verdad enterrada desde hacía años, una parte de sí misma que había rechazado para sobrevivir, para adaptarse, para ser aceptada. Este libro cuenta ese encuentro, un viaje hacia el interior, un enfrentamiento con la sombra, una transformación profunda, porque a veces aquello que más evitamos es precisamente lo que puede liberarnos. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. La grieta, cuando la ilusión empieza a romperse. Algo no encajaba, aunque a simple vista todo parecía estar en orden. Emily Carter continuaba con su rutina diaria como siempre. Se despertaba a la misma hora. Seguía los mismos gestos automáticos frente al espejo. Respondía a los mismos mensajes, sonreía en los momentos adecuados. Desde afuera, nada había cambiado. Sin embargo, en lo más profundo de su experiencia, comenzaba a surgir una sensación difícil de nombrar, como si una parte invisible de su realidad estuviera perdiendo consistencia. No era un problema claro, ni una crisis evidente. Era más bien una incomodidad persistente, una especie de ruido de fondo que no desaparecía. A veces aparecía como un cansancio inexplicable, otras como una irritación leve pero constante. Había días en los que todo parecía demasiado pesado, incluso las tareas más simples. No se trataba de agotamiento físico, sino de una fatiga mental que parecía nacer de algún lugar más profundo. Emily intentaba explicarse lo que le estaba ocurriendo. Pensaba que tal vez necesitaba descansar más, cambiar de rutina o distraerse. Probó diferentes formas de recuperar su equilibrio, salir más, hablar con otras personas, llenar sus días de actividades. Pero nada parecía resolver ese malestar. Por el contrario, cuanto más intentaba ignorarlo, más evidente se volvía. Las pequeñas grietas comenzaron a aparecer en momentos inesperados. Mientras hablaba con alguien, podía sentir de repente que sus palabras no le pertenecían completamente, como si estuviera actuando un papel que había aprendido hace tiempo. Sonreía, respondía, reaccionaba, pero algo en su interior permanecía distante, observando en silencio. Esa distancia era nueva. Antes, Emily no cuestionaba su manera de ser, simplemente vivía. Pero ahora comenzaba a percibir una separación entre lo que hacía y lo que realmente sentía. Esa separación no era dramática, pero sí constante, como una línea fina que poco a poco se volvía imposible de ignorar. Las emociones también empezaron a cambiar. Reacciones que antes eran naturales comenzaron a sentirse exageradas o fuera de lugar. Una pequeña frustración podía convertirse en una irritación desproporcionada.
Una situación insignificante podía generar una incomodidad que duraba horas, y lo más desconcertante era que no entendía por qué. En algunos momentos, intentaba convencerse de que todo era normal. Se decía que todos pasan por etapas difíciles, que el estrés forma parte de la vida. Pero en el fondo sabía que había algo más. No era solo una fase, era una señal. Esa señal no era clara, pero insistía. Aparecía en el silencio, en los momentos de pausa, cuando no había distracciones. Allí, en ese espacio sin ruido, Emily podía sentir con mayor intensidad esa sensación de que algo no estaba bien. No podía explicarlo con palabras, pero lo percibía con claridad. La pérdida de sentido comenzó a instalarse lentamente. Actividades que antes le parecían importantes dejaron de tener el mismo valor. Conversaciones que antes disfrutaba ahora le parecían superficiales. Incluso sus propios objetivos comenzaron a perder significado, no porque fueran inútiles, sino porque ya no conectaban con algo auténtico dentro de ella. Este tipo de experiencia puede entenderse desde una perspectiva psicológica, como el inicio de una desconexión entre la identidad construida y la realidad interna. Autores como Carl Gustav Jung describieron procesos similares al hablar de la tensión entre la persona social y los contenidos inconscientes que buscan emerger. Aunque Emily no conocía estas teorías, estaba comenzando a vivir algo muy cercano a esa dinámica. La irritabilidad se convirtió en otro indicador importante. No era una ira explosiva, sino una sensibilidad aumentada. Pequeños detalles podían generar molestia. Situaciones cotidianas se volvían difíciles de tolerar. Esto no significaba que Emily se estuviera volviendo agresiva, sino que algo dentro de ella estaba reaccionando con mayor intensidad. El problema no era lo que ocurría afuera, sino lo que se activaba dentro. Y ese dentro comenzaba a volverse más complejo, como si hubiera capas que antes estaban dormidas y que ahora empezaban a moverse. Había momentos en los que Emily se detenía y se hacía preguntas que antes nunca se había planteado. ¿Por qué hago esto? ¿Realmente quiero esto? ¿Quién soy cuando nadie me ve? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas, pero abrían un espacio nuevo en su conciencia. Ese espacio era incómodo, pero también revelador, porque en él comenzaba a percibir algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. No era una imagen clara ni una idea definida, sino una sensación de que su identidad no era tan sólida como creía. La grieta no era visible desde el exterior, pero desde el interior se volvía cada vez más real. No destruía su vida, pero la cuestionaba. No la detenía, pero la desestabilizaba. Era el inicio de algo que aún no podía comprender. Intentar volver a la normalidad ya no funcionaba de la misma manera. Los mecanismos que antes le permitían mantenerse estable comenzaban a perder eficacia. No porque estuvieran equivocados, sino porque ya no eran suficientes. Emily empezó a notar que su atención se dirigía cada vez más hacia su mundo interno. No de manera voluntaria, sino casi inevitable. Como si algo dentro de ella estuviera llamando su atención. Ese llamado no era fuerte, pero sí constante, y aunque intentara ignorarlo, siempre regresaba. En esta etapa, lo más significativo no era la intensidad de lo que ocurría, sino su persistencia. No era un evento aislado, sino un proceso, algo que se estaba desarrollando lentamente, pero de manera irreversible. La grieta, una vez iniciada, no podía simplemente desaparecer. No era el final de algo, sino el comienzo de una transformación. Aunque Emily aún no lo sabía, esa incomodidad que tanto intentaba evitar era en realidad la puerta hacia una comprensión más profunda de sí misma.
una puerta que, una vez abierta, ya no podía cerrarse. La presencia, sentir al otro en uno mismo. Una sensación nueva comenzó a instalarse en la conciencia de Emily Carter, sutil al principio, casi imperceptible, pero imposible de ignorar con el paso del tiempo. Ya no se trataba únicamente de ese malestar difuso o de la grieta que había empezado a abrirse en su identidad. Ahora había algo más, algo que no podía describir con claridad, pero que sentía con una intensidad creciente, una presencia. No era una presencia externa. No había nadie a su alrededor cuando esto ocurría. Tampoco era una alucinación ni una voz definida. Era algo más profundo, más íntimo, como si dentro de su propio espacio mental existiera otro punto de vista que no coincidía con el suyo. Una especie de eco consciente que reaccionaba, observaba y, en ocasiones, parecía responder. Al principio, Emily pensó que simplemente estaba pensando demasiado, que tal vez su mente estaba sobrecargada y produciendo contradicciones normales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era solo eso. Había momentos en los que una idea aparecía en su mente y casi de inmediato surgía otra que la contradecía con una fuerza inesperada. No era un simple debate interno, era diferente. Por ejemplo, podía decidir hacer algo con total seguridad, sentir que esa era la elección correcta, y segundos después experimentar una resistencia interna que no parecía venir de la misma fuente, como si otra parte de ella cuestionara esa decisión desde un lugar más profundo, más directo, menos filtrado. Esa dualidad comenzó a repetirse con frecuencia. Pensamientos opuestos, impulsos contradictorios, emociones que cambiaban sin una causa clara. Emily empezó a notar que dentro de su experiencia existían dos movimientos distintos, uno que buscaba mantener el control, la coherencia, la imagen conocida, y otro que parecía querer romper con todo eso. Lo más desconcertante no era la existencia de esos impulsos, sino la sensación de que no eran completamente suyos en el sentido habitual. No porque fueran ajenos, sino porque no coincidían con la identidad que había construido a lo largo de los años. Era como descubrir que dentro de su propia mente existía una perspectiva que nunca había sido plenamente escuchada. En ciertos momentos de silencio, especialmente cuando estaba sola y sin distracciones, esa presencia se volvía más clara. No hablaba con palabras, pero se manifestaba a través de sensaciones, intuiciones, reacciones inmediatas. Era más directa, más honesta, menos condicionada, y eso era precisamente lo que la hacía inquietante. Porque esa presencia no parecía preocuparse por mantener la imagen que Emily mostraba al mundo. No intentaba ser agradable, ni correcta, ni coherente con lo que se esperaba de ella. Simplemente aparecía. A veces traía consigo emociones que Emily había evitado durante mucho tiempo. Una irritación que no quería reconocer, una tristeza que había ignorado, incluso deseos que no encajaban con la versión de sí misma que había construido. En lugar de desaparecer, esas emociones parecían intensificarse cuando eran observadas, como si esa presencia interna utilizara cualquier oportunidad para hacerse notar. Emily intentó varias estrategias para recuperar el control. Se enfocó en su rutina, trató de organizar mejor sus pensamientos. Incluso buscó distraerse constantemente para no quedarse en silencio. Pero nada de eso funcionó de manera duradera. Cada vez que lograba ignorar esa sensación, ésta regresaba con más fuerza. Lo que antes era una leve incomodidad se estaba convirtiendo en algo más definido. No era una amenaza en el sentido clásico, pero sí representaba una ruptura con la forma en que siempre había entendido su propia mente.
La idea de ser una sola persona comenzaba a perder solidez. Desde una perspectiva psicológica profunda, este tipo de experiencia ha sido explorado por pensadores como Carl Gustav Jung, quien hablaba de la coexistencia de múltiples contenidos psíquicos dentro del individuo. Según esta visión, la identidad consciente es solo una parte de un sistema mucho más amplio, donde existen elementos que no siempre coinciden con la imagen que una persona tiene de sí misma. Aunque Emily no formulaba estas ideas en términos teóricos, estaba viviendo algo muy cercano a esa descripción. Había momentos en los que incluso su propio comportamiento la sorprendía. Reaccionaba de formas que no esperaba, decía cosas que no había planeado, sentía impulsos que no coincidían con sus valores conscientes. Y después, al reflexionar, no podía entender completamente de dónde habían salido. Esa falta de control no era total, pero sí suficiente para generar inquietud. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que resistir esa presencia solo aumentaba la tensión. Cuanto más intentaba ignorarla o suprimirla, más intensa se volvía la experiencia interna. Era como intentar mantener cerrada una puerta que alguien empujaba desde el otro lado. Y esa presión no disminuía. En lugar de desaparecer, esa otra parte parecía ganar claridad. No en forma de una identidad separada, sino como una dimensión más auténtica, más cruda, menos filtrada por las normas y expectativas que habían moldeado su comportamiento durante años. Esto generaba una contradicción constante. Por un lado, Emily quería mantener la estabilidad de su vida, seguir siendo quien siempre había sido. Por otro lado, no podía negar que había algo dentro de ella que ya no encajaba en ese molde. La presencia no pedía permiso, no negociaba, simplemente existía. En algunos momentos, Emily empezó a observarla en lugar de rechazarla. No de manera completa, pero sí lo suficiente como para notar un detalle importante. Esa parte de ella no era caótica por naturaleza. No buscaba destruirla. Más bien parecía querer expresar algo que había sido reprimido durante mucho tiempo. Esa observación no eliminó el miedo, pero cambió ligeramente su percepción. Tal vez no se trataba de algo que debía eliminar, sino de algo que debía comprender. Sin embargo, aceptar esa posibilidad implicaba enfrentarse a una realidad incómoda, que su identidad no era tan sólida ni tan unificada como siempre había creído. Y esa idea, por sí sola, era profundamente desestabilizadora. A medida que esta experiencia continuaba, Emily empezó a sentir que estaba entrando en un territorio desconocido, un espacio interno donde las certezas habituales ya no funcionaban de la misma manera. La presencia seguía ahí, no como un enemigo, pero tampoco como algo familiar. Simplemente como una parte de sí misma que, por primera vez, estaba dejando de permanecer en silencio. El doble, el encuentro interior. Frente a esa presencia que ya no podía ignorar, Emily Carter dejó de percibirla como una simple sensación difusa y comenzó a reconocerla como algo más definido, más estructurado, casi como una identidad que emergía desde las profundidades de su propia mente. No tenía forma física ni voz independiente, pero poseía una coherencia inquietante. Era como si por primera vez algo dentro de ella tomara posición con claridad. Ese fue el inicio del verdadero encuentro. No ocurrió en un momento espectacular ni en una escena dramática. Fue gradual, silencioso, pero profundamente perturbador. Emily comenzó a notar que esa presencia no solo reaccionaba, sino que también parecía anticiparse. En ciertas situaciones, antes incluso de que ella decidiera cómo actuar, ya podía sentir una respuesta interna que no coincidía con su comportamiento habitual. Era como si dos líneas de acción coexistieran en su interior,
Una de ellas era conocida, la Emily que había construido a lo largo de los años, adaptada, controlada, coherente con lo que el mundo esperaba. La otra, en cambio, era directa, sin filtros, casi incómodamente honesta. No buscaba aprobación, no suavizaba sus impulsos, no se detenía a pensar en las consecuencias sociales de lo que sentía. Esa segunda línea comenzó a tomar forma en su conciencia como un reflejo interno, no un reflejo pasivo, sino activo. Algo que observaba, respondía y, en ciertos momentos, parecía desafiarla. Emily empezó a entender que no estaba frente a un pensamiento aislado ni a una emoción pasajera. Estaba frente a una parte de sí misma que había permanecido oculta durante mucho tiempo. El doble no era una invención ni una ilusión. Era la manifestación de todo aquello que había sido reprimido, ignorado o negado. La ira que nunca expresó, las verdades que evitó decir, los deseos que consideró inaceptables. Todo eso parecía haberse acumulado en una especie de núcleo interno que ahora emergía con fuerza. Lo más desconcertante era la claridad de esa parte. Mientras su identidad habitual dudaba, analizaba y se adaptaba, el doble parecía saber exactamente lo que sentía en cada momento. No había ambigüedad en él, no había confusión, solo una expresión directa de lo que estaba presente. Esa diferencia generaba una tensión constante. En una conversación cotidiana, por ejemplo, Emily podía escuchar lo que decía y, al mismo tiempo, percibir lo que realmente pensaba desde ese otro lugar. A veces, ambas versiones coincidían, pero en muchas ocasiones eran completamente opuestas. Esa duplicidad no era fácil de sostener. La incomodidad aumentó cuando comenzó a notar que el doble no solo reflejaba emociones negativas. No se trataba únicamente de ira o frustración. También contenía deseos, intuiciones y percepciones que, de alguna manera, parecían más auténticas que su comportamiento habitual. Esto la confundía aún más, porque si ese doble contenía aspectos más verdaderos, ¿qué significaba entonces la identidad que había construido? ¿Era solo una adaptación? ¿Una máscara? Estas preguntas no tenían respuestas simples, pero abrían un espacio de reflexión que ya no podía cerrarse. El encuentro se volvió más directo en momentos de introspección. Cuando Emily se permitía observar sin intentar controlar, podía sentir con mayor claridad esa otra parte. No hablaba en palabras, pero su presencia era innegable. Era como una mirada interna que no juzgaba, pero tampoco ocultaba nada. En esos momentos aparecían recuerdos que había dejado atrás, situaciones en las que había reprimido lo que sentía, decisiones tomadas para evitar conflictos, momentos en los que eligió ser aceptada en lugar de ser auténtica. El doble parecía contener toda esa historia, no como una narración organizada, sino como una carga emocional que ahora buscaba expresarse. Cada vez que Emily intentaba ignorarlo, esa carga se intensificaba. Cada vez que lo observaba, algo comenzaba a liberarse. Sin embargo, observar no era fácil, porque implicaba enfrentarse a aspectos de sí misma que no encajaban con la imagen que quería mantener. Implicaba reconocer que no siempre era la persona equilibrada, comprensiva y controlada que mostraba al mundo. Había en ella impulsos contradictorios, emociones intensas, deseos que no había querido aceptar. Y todo eso estaba contenido en el doble. Desde la perspectiva de la psicología profunda, este proceso puede entenderse como el encuentro con lo que Carl Gustav Jung denominó la sombra, una dimensión del inconsciente que agrupa todo aquello que el individuo rechaza o no reconoce en sí mismo. Aunque Emily no utilizaba estos términos, su experiencia coincidía con esa descripción. Lo que hacía este encuentro particularmente intenso
era la imposibilidad de volver atrás. Antes, podía ignorar ciertos aspectos de su experiencia interna. Ahora, una vez que había percibido esa otra parte con claridad, ya no podía fingir que no existía. El doble se había vuelto demasiado evidente. Había momentos en los que incluso sentía una especie de diálogo interno, no en forma de palabras estructuradas, sino como una interacción constante entre dos formas de percibir la realidad. Una que buscaba mantener la coherencia externa y otra que revelaba lo que realmente estaba ocurriendo dentro. Esa interacción no siempre era conflictiva. En ocasiones, el doble parecía ofrecer una comprensión más directa de ciertas situaciones. Podía percibir intenciones ocultas en otras personas, reconocer emociones antes de que se manifestaran completamente o identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Esto generaba una sensación ambigua. Por un lado, era inquietante sentir que no estaba completamente en control. Por otro, había una claridad en esa percepción que resultaba difícil de negar. El problema no era la existencia del doble, sino la relación que Emily tenía con él. Mientras lo percibiera como una amenaza, la tensión continuaría. Mientras intentara eliminarlo, éste seguiría apareciendo con más fuerza. Pero aceptar su existencia implicaba transformar su forma de entenderse a sí misma. Y ese cambio no era menor. Significaba reconocer que su identidad no era una unidad simple, sino una estructura compleja, compuesta por múltiples dimensiones. Algunas visibles, otras ocultas. Algunas aceptadas, otras rechazadas. El encuentro con el doble no era el final del proceso, sino su verdadero inicio. Porque a partir de ese momento, Emily ya no podía vivir de la misma manera. No podía ignorar lo que había descubierto. No podía volver a la ilusión de una identidad completamente coherente y controlada. Algo se había revelado. Y esa revelación, aunque incómoda, contenía una verdad que no podía deshacerse. El doble no era un error. Era una parte de ella que, por primera vez, estaba siendo vista. La resistencia, rechazar la verdad. Intentar volver atrás se convirtió en la primera reacción de Emily Carter frente a la intensidad de lo que estaba viviendo. Después del encuentro con esa parte de sí misma que no había querido ver, su impulso inmediato fue recuperar el control, reconstruir la estabilidad que sentía que estaba perdiendo. No porque negara completamente lo que había descubierto, sino porque la incomodidad era demasiado fuerte como para sostenerla sin defensa. La mente buscó refugio en lo conocido. Emily comenzó a reforzar sus hábitos, a estructurar sus días con más precisión, a llenar cada espacio de su tiempo con actividades que evitaran el silencio. El objetivo no era consciente en un inicio, pero era claro. No dejar espacio para que esa otra parte emergiera con la misma intensidad. Si se mantenía ocupada, si seguía funcionando como siempre, tal vez todo volvería a la normalidad. Durante un tiempo, esa estrategia pareció funcionar. Volvió a sonreír con naturalidad en público, retomó conversaciones sin esa sensación constante de desdoblamiento. Incluso llegó a pensar que todo había sido una exageración momentánea. Pero esa calma era superficial. En el fondo, algo seguía activo, esperando. La resistencia no eliminaba la presencia, solo la ocultaba temporalmente. Y cada vez que Emily se detenía, aunque fuera por unos segundos, esa otra dimensión de su experiencia reaparecía con mayor claridad. Era como si el doble no desapareciera, sino que se mantuviera en silencio, observando, esperando el momento en que ya no pudiera ser ignorado. Esto generó una tensión más profunda, porque ahora no se trataba solo de percibir esa presencia, sino de sostener el esfuerzo constante de mantenerla a distancia.
un esfuerzo que consumía energía, que desgastaba su atención, que la mantenía en un estado de vigilancia permanente. La distracción se convirtió en una herramienta central. Redes sociales, conversaciones sin profundidad, tareas repetitivas, cualquier cosa que evitara el contacto con ese espacio interno donde la incomodidad aparecía. Pero el problema de la distracción es que nunca es suficiente. Siempre llega un momento en el que el ruido se apaga, y cuando eso ocurría, todo regresaba. La racionalización fue otra forma de defensa. Emily empezó a explicarse a sí misma lo que estaba ocurriendo desde una lógica controlable. Se decía que era estrés, que estaba cansada, que tal vez estaba sobreanalizando su vida. Intentaba reducir la experiencia a algo manejable, algo que pudiera resolverse con soluciones prácticas. Pero en el fondo sabía que esas explicaciones no eran completas, porque lo que estaba ocurriendo no era solo un problema de circunstancias externas, era algo más profundo, algo que no podía resolverse simplemente cambiando hábitos o ajustando pensamientos. El conflicto interno comenzó a intensificarse precisamente por esa resistencia. Cuanto más intentaba mantener su identidad anterior, más evidente se volvía la distancia entre esa versión de sí misma y lo que realmente estaba emergiendo. Era como sostener una imagen que ya no coincidía con la realidad interna. Esa discrepancia generaba una incomodidad constante. Había momentos en los que Emily lograba convencerse de que todo estaba bien, pero esa sensación nunca duraba. Bastaba una situación inesperada, una emoción más intensa o un instante de silencio para que la tensión reapareciera. Y con cada repetición, se volvía más difícil ignorarla. El doble no desaparecía. Seguía presente, no siempre visible, pero siempre activo. A veces se manifestaba como una reacción inmediata que rompía con su comportamiento habitual. Otras veces como una sensación interna que cuestionaba sus decisiones antes incluso de que las tomara. Lo que antes era una experiencia puntual, ahora se estaba convirtiendo en una constante. Esta fase del proceso refleja un mecanismo bien conocido en la psicología profunda: la resistencia frente a lo inconsciente. Tal como lo señaló Sigmund Freud, la mente tiende a defenderse de aquello que amenaza su equilibrio, incluso si esa defensa implica negar aspectos importantes de la propia realidad interna. Más adelante, Carl Gustav Jung amplió esta idea al describir cómo los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que regresan con más fuerza cuando no son integrados. Emily estaba viviendo exactamente eso. No era que el doble estuviera atacando su identidad. Era que su identidad estaba tratando de evitar algo que ya no podía ser contenido. La lucha interna se volvió más evidente en sus decisiones cotidianas. Elegir qué decir, cómo actuar, incluso cómo reaccionar emocionalmente, comenzó a requerir un esfuerzo mayor. Lo que antes era automático ahora pasaba por un filtro constante, y ese filtro estaba cada vez más desgastado. Había momentos en los que Emily simplemente se cansaba de sostener esa tensión, momentos en los que dejaba de resistir, aunque fuera por instantes breves. Y en esos momentos, algo interesante ocurría. La incomodidad no desaparecía, pero cambiaba de naturaleza. Se volvía más clara. No necesariamente más fácil, pero sí más comprensible. Como si, al dejar de luchar contra ella, pudiera observarla con mayor precisión. Sin embargo, esos momentos eran difíciles de mantener. El impulso de volver al control era fuerte. La necesidad de sentirse estable, coherente, reconocible, todo eso seguía presente. Y cada vez que Emily intentaba soltar esa necesidad, aparecía el miedo. Miedo a perderse, miedo a no reconocerse, miedo a que esa otra parte tomara el control. Ese miedo alimentaba la resistencia, y la resistencia, a su vez,
alimentaba el conflicto. Era un ciclo que se repetía, pero dentro de ese ciclo algo comenzaba a cambiar. No de manera inmediata, ni evidente, pero sí progresiva. Emily empezaba a darse cuenta de que la resistencia no resolvía el problema, solo lo posponía. Y cada vez que lo posponía, regresaba con más intensidad. Esa comprensión no eliminó el impulso de resistir, pero introdujo una duda importante. Tal vez el problema no era lo que estaba emergiendo, sino la forma en que ella intentaba manejarlo. Tal vez no se trataba de recuperar lo que era antes. Tal vez no había un antes al cual volver. La idea de regresar a su antigua identidad comenzó a perder sentido. No porque esa identidad fuera falsa en su totalidad, sino porque ya no era suficiente para contener todo lo que estaba apareciendo. Y en ese reconocimiento, aunque todavía lleno de resistencia, se encontraba el inicio de una nueva posibilidad. Una posibilidad que aún no estaba lista para aceptar por completo, pero que ya no podía negar. La caída. Cuando todo se derrumba. Nada podía sostenerse de la misma manera después de haber intentado resistir lo inevitable durante tanto tiempo. Emily Carter comenzó a sentir que la estructura interna que había mantenido su identidad durante años ya no respondía como antes. Lo que en otro momento le daba estabilidad, coherencia y una sensación clara de quién era, empezó a fragmentarse sin previo aviso. No se trataba de una ruptura visible desde el exterior, sino de un colapso silencioso que ocurría en lo más profundo de su experiencia. La confusión se instaló como un estado constante. Pensamientos que antes eran claros comenzaron a mezclarse. Emociones que parecían definidas se volvieron ambiguas, y decisiones simples se transformaron en procesos complejos cargados de duda. No era que Emily hubiera perdido su capacidad de razonar, sino que ya no podía confiar en un único punto de referencia dentro de sí misma. Había múltiples voces, múltiples impulsos, múltiples interpretaciones, y ninguna parecía tener la autoridad suficiente para imponerse de manera definitiva. Ese desequilibrio afectó su percepción del tiempo y de la realidad cotidiana. Días que antes transcurrían con una estructura predecible, ahora se sentían inestables, como si cada momento pudiera cambiar de dirección sin previo aviso. La sensación de continuidad, esa línea invisible que conecta la experiencia de un día con el siguiente, comenzó a debilitarse. Cada jornada parecía comenzar desde un lugar distinto, sin una base sólida que la sostuviera. Las emociones adquirieron una intensidad que Emily no había experimentado antes. No se trataba solo de tristeza o ansiedad, sino de una amplitud emocional que iba desde una vulnerabilidad profunda hasta momentos de irritación intensa sin una causa clara. Había instantes en los que sentía una especie de vacío difícil de describir, como si algo esencial estuviera ausente, seguido de otros en los que una energía interna emergía con fuerza, desordenando cualquier intento de mantener la calma. Lo más desconcertante no era la intensidad de estas emociones, sino su imprevisibilidad. Podían aparecer sin aviso, cambiar sin explicación y desaparecer dejando una sensación de agotamiento difícil de manejar. Emily comenzó a sentirse extraña dentro de su propia experiencia, como si ya no pudiera anticipar lo que iba a sentir o pensar en el siguiente momento. La pérdida de referencias se volvió evidente en su relación consigo misma. Conceptos que antes definían su identidad comenzaron a perder significado. Ideas como «esto soy yo» o «así es como actúo» dejaron de ser fiables. Cada vez que intentaba aferrarse a una definición, surgía algo dentro que la cuestionaba, que mostraba otra perspectiva, que rompía esa aparente estabilidad. El doble seguía presente,
pero ahora ya no era solo una contraparte clara frente a la cual podía posicionarse. Se había mezclado con su experiencia de una manera más profunda. No era un otro fácilmente identificable, sino una dimensión que atravesaba todo lo que sentía y pensaba. Esa integración parcial, lejos de traer claridad, aumentaba la sensación de caos. En este punto, Emily comenzó a preguntarse si estaba perdiendo el control. No en un sentido extremo, sino en una forma más sutil pero igualmente inquietante. La sensación de ser el centro de su propia experiencia se debilitaba. Ya no podía afirmarse con la misma certeza que antes. Había una inestabilidad que no podía ignorar. Este tipo de proceso ha sido descrito por diferentes autores como una etapa necesaria dentro de ciertas transformaciones profundas. Carl Gustav Jung habló de la desintegración de la identidad como un paso previo a una reorganización más amplia de la psique. No como un error o una falla, sino como un momento en el que las estructuras antiguas dejan de ser funcionales y deben ceder espacio a algo más completo. Aunque Emily no conceptualizaba su experiencia de esta manera, estaba atravesando algo muy cercano a esa descripción. La dificultad de este proceso radica en que no ofrece garantías inmediatas. No hay una sensación de progreso claro ni una dirección evidente. Desde el interior, todo se percibe como pérdida. Pérdida de control, pérdida de claridad, pérdida de estabilidad. Y esa percepción puede generar miedo. Emily comenzó a experimentar ese miedo de manera más directa. No era un pánico constante, sino una inquietud profunda que aparecía en momentos específicos, especialmente cuando se daba cuenta de que ya no podía volver a la versión de sí misma que conocía. Esa versión, aunque imperfecta, le daba seguridad. Ahora, esa seguridad ya no estaba disponible. Intentar reconstruirla no funcionaba. Cada vez que lo intentaba, la realidad interna la contradecía. Era como intentar armar una estructura con piezas que ya no encajaban. Lo que antes era coherente, ahora resultaba limitado, incompleto, incluso artificial. El caos no era solo emocional, sino también existencial. Preguntas sobre el sentido, la dirección y la autenticidad comenzaron a surgir con más fuerza. ¿Qué significa ser uno mismo cuando ya no hay una definición clara? ¿Cómo actuar cuando las referencias internas cambian constantemente? ¿Qué parte de todo esto es real? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas, y eso formaba parte de la dificultad. Sin embargo, en medio de ese desorden, algo comenzaba a transformarse. No de manera visible ni organizada, sino como un proceso subterráneo que aún no se manifestaba plenamente. La caída, aunque dolorosa, estaba creando un espacio en el que las estructuras antiguas ya no dominaban. Ese espacio, aunque vacío en apariencia, contenía una posibilidad, pero Emily aún no podía verla con claridad. Para ella, lo que estaba ocurriendo seguía siendo una pérdida, una ruptura, un momento en el que todo lo que creía estable se estaba desmoronando. Y esa percepción era válida, porque desde su experiencia directa, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. La identidad que había construido ya no podía sostenerla de la misma manera. Y en ese derrumbe, aunque aún no lo comprendiera, se encontraba la condición necesaria para algo nuevo. Algo que todavía no tenía forma, pero que comenzaba a emerger precisamente a partir de ese caos. El cara a cara, mirar sin huir. Después del desorden, de la confusión y de esa sensación persistente de haber perdido el control sobre su propia identidad, Emily Carter llegó a un punto en el que continuar resistiendo ya no era una opción real. No porque hubiera encontrado una solución clara,
sino porque el agotamiento de luchar contra sí misma se volvió más fuerte que el miedo de enfrentarse a lo que estaba ocurriendo dentro. La caída no había destruido todo, pero sí había debilitado lo suficiente sus mecanismos habituales como para obligarla a detenerse y mirar de otra manera. Esa decisión no fue repentina ni heroica. Fue más bien un momento de rendición silenciosa. Un instante en el que dejó de intentar arreglar, explicar o escapar y simplemente permaneció con lo que estaba presente. Sin distracciones, sin estrategias, sin la necesidad inmediata de cambiar lo que sentía. Ese cambio de actitud, aunque sutil, marcó el inicio de algo completamente distinto. La experiencia interna no desapareció al dejar de resistir. El doble seguía allí, con la misma intensidad, con la misma claridad que había ido desarrollando en los capítulos anteriores de su proceso. Pero algo cambió en la forma en que Emily se relacionaba con esa presencia. Ya no la veía exclusivamente como una amenaza o como algo que debía controlar. Comenzó a observarla. Observar sin intervenir resultó más difícil de lo que imaginaba. Su mente estaba acostumbrada a reaccionar, a interpretar, a juzgar. Cada vez que surgía una emoción intensa o un pensamiento incómodo, el impulso automático era etiquetarlo, corregirlo o justificarlo. Sin embargo, en ese nuevo enfoque, Emily intentó suspender ese impulso. No para reprimirlo, sino para verlo con mayor claridad. Ese acto de observar generó una diferencia importante. Por primera vez, pudo percibir que esa parte de sí misma no estaba actuando de manera caótica o aleatoria. Había una coherencia en sus reacciones, una lógica interna que no había reconocido antes porque siempre había intentado silenciarla. Lo que antes parecía una amenaza comenzó a revelarse como una forma de expresión. El doble no hablaba con palabras estructuradas, pero su presencia se volvía cada vez más comprensible a través de sensaciones, impulsos y respuestas emocionales. Cuando Emily prestaba atención sin intentar cambiar lo que ocurría, podía percibir matices que antes pasaban desapercibidos. No era simplemente ira, era una respuesta a límites no expresados. No era solo incomodidad, era una señal de incongruencia entre lo que hacía y lo que realmente sentía. Esa comprensión no eliminó la incomodidad, pero la transformó. El miedo comenzó a disminuir ligeramente, no porque la situación fuera más fácil, sino porque ya no era completamente desconocida. Lo que antes era una presencia extraña empezó a sentirse como una parte que tenía sentido dentro de su historia personal. No era algo ajeno, sino algo olvidado. En este punto, el proceso de Emily se acercaba a lo que Carl Gustav Jung describía como la integración de la sombra, ese conjunto de aspectos rechazados que, al ser reconocidos sin juicio, dejan de manifestarse de manera conflictiva. La clave no estaba en eliminar esa parte, sino en permitirle existir dentro de la conciencia. Sin embargo, aceptar esa idea en la práctica no era sencillo. Había momentos en los que la intensidad emocional volvía a ser abrumadora, instantes en los que el impulso de escapar reaparecía con fuerza. Pero ahora Emily tenía una referencia distinta. Había experimentado lo que significaba observar sin reaccionar inmediatamente, y esa experiencia le daba una nueva posibilidad. El diálogo interno comenzó de manera muy sutil. No se trataba de una conversación literal, sino de una interacción más consciente entre las diferentes partes de su experiencia. Cuando surgía una emoción fuerte, en lugar de rechazarla, Emily intentaba preguntarse qué estaba señalando. Cuando aparecía un pensamiento contradictorio, en lugar de eliminarlo, lo dejaba coexistir con el resto. Esa coexistencia no generaba armonía inmediata, pero sí abría un espacio en el que no todo tenía que resolverse de inmediato.
en el que las contradicciones podían existir sin necesidad de ser eliminadas. Este cambio, aunque pequeño en apariencia, tenía un impacto profundo, porque reducía la tensión que había estado alimentando el conflicto interno. El doble ya no necesitaba imponerse con la misma fuerza. Al ser observado, comenzaba a integrarse de forma gradual. No desaparecía, pero dejaba de ser una presencia opuesta para convertirse en una dimensión reconocida de su identidad. Esto no significaba que todo estuviera resuelto, sino que la relación con esa parte estaba cambiando. Emily empezó a notar que, en algunos momentos, podía actuar de manera más alineada con lo que realmente sentía. No siempre, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para percibir una diferencia. Esa alineación no venía de un esfuerzo por controlar, sino de una mayor claridad interna. La verdad que antes evitaba comenzó a mostrarse de forma más directa, no como una revelación única, sino como una serie de pequeñas comprensiones que se acumulaban con el tiempo. Detalles sobre su comportamiento, sobre sus elecciones, sobre las razones profundas detrás de sus reacciones. Todo eso estaba presente, pero ahora podía verlo sin la necesidad inmediata de juzgarlo. Ese sin juicio fue uno de los aspectos más transformadores, porque el juicio había sido una de las principales herramientas de resistencia. Cada vez que rechazaba una parte de sí misma, el conflicto aumentaba. Al suspender ese juicio, aunque fuera por momentos, el conflicto disminuía lo suficiente como para permitir una observación más clara. No se trataba de justificar todo, sino de comprender antes de reaccionar. Ese cambio de enfoque permitió que el proceso dejara de ser una lucha constante para convertirse en una exploración. Una exploración que no siempre era cómoda, pero que tenía una dirección distinta. Ya no era escapar de algo, sino acercarse a algo que había permanecido oculto. La relación con el silencio también cambió. Antes, el silencio era un espacio peligroso, porque en él emergía todo lo que intentaba evitar. Ahora, aunque seguía siendo intenso, comenzaba a percibirse como un lugar donde podía observar con mayor claridad. No siempre era fácil permanecer allí, pero ya no era completamente insoportable. El miedo no desapareció por completo. Seguía presente en ciertos momentos, especialmente cuando la experiencia interna se volvía más intensa o cuando aparecían aspectos particularmente difíciles de aceptar. Pero ese miedo ya no tenía el mismo control sobre sus decisiones. Era una parte más de la experiencia, no el centro de ella. Este proceso no ofrecía resultados inmediatos ni soluciones definitivas. Era un cambio progresivo, una transformación en la forma de relacionarse con uno mismo. Y aunque todavía quedaba mucho por integrar, Emily comenzaba a percibir que lo que había considerado una amenaza podría ser, en realidad, una fuente de comprensión. El doble no era su enemigo. Era una parte de su historia que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Y ahora, al ser vista sin huir, comenzaba a revelar su verdadero significado. La integración, reunir las dos partes. Un cambio profundo comenzó a instalarse en la experiencia de Emily Carter, no como una transformación brusca o espectacular, sino como una reorganización silenciosa que se desarrollaba en la forma en que percibía y habitaba su propio mundo interno. Después de haber atravesado la resistencia, la caída y ese momento decisivo en el que eligió mirar sin huir, algo dentro de ella empezó a encontrar un nuevo tipo de equilibrio. No se trataba de volver a ser quien era antes, sino de convertirse en alguien más completo. La presencia del doble no desapareció. Seguía ahí, con la misma claridad esencial que había mostrado desde su aparición. Sin embargo, la relación con esa parte cambió de manera significativa.
Lo que antes se percibía como una fuerza opuesta, como algo que amenazaba la estabilidad de su identidad, comenzó a sentirse como una dimensión que podía coexistir con el resto de su experiencia sin generar el mismo nivel de conflicto. La aceptación no ocurrió como una decisión única, sino como una serie de pequeños momentos en los que Emily dejó de rechazar lo que aparecía dentro de ella. Cada vez que permitía que una emoción surgiera sin intentar controlarla inmediatamente, cada vez que reconocía un pensamiento incómodo sin negarlo, estaba dando un paso hacia esa integración. Era un proceso gradual, construido a través de la repetición de una actitud distinta. Lo más notable de este cambio fue la disminución de la tensión interna. Antes, cada impulso contradictorio generaba un conflicto inmediato, una necesidad de elegir entre dos versiones de sí misma. Ahora, esa urgencia comenzó a diluirse. No porque las contradicciones hubieran desaparecido, sino porque ya no eran vistas como amenazas que debían resolverse de inmediato. Emily empezó a comprender que podía sostener diferentes aspectos de su experiencia sin necesidad de eliminarlos. Podía sentir incomodidad y, al mismo tiempo, mantenerse presente. Podía reconocer impulsos que antes rechazaba y, aún así, decidir cómo actuar de manera consciente. Esa capacidad de sostener la complejidad sin colapsar en ella fue uno de los pilares de su transformación. El doble dejó de ser un reflejo incómodo para convertirse en una fuente de información. Ya no aparecía únicamente como una reacción intensa, sino como una señal que indicaba algo importante. Cuando surgía una emoción fuerte, Emily ya no la interpretaba automáticamente como un problema, sino como una expresión que merecía ser comprendida. Esa comprensión no significaba que aceptara todo sin cuestionarlo, sino que le daba un espacio antes de reaccionar. Ese espacio era suficiente para cambiar la dinámica interna, porque en lugar de actuar desde la resistencia, podía responder desde una mayor claridad. La relación entre las dos dimensiones de su identidad comenzó a transformarse en algo más dinámico. Ya no se trataba de una lucha entre control y caos, sino de una interacción más equilibrada. La parte que antes buscaba mantener la coherencia seguía presente, pero ahora estaba acompañada por una dimensión más auténtica que aportaba profundidad y honestidad. Esa combinación generó una sensación nueva. No era la estabilidad rígida que había conocido antes, basada en mantener una imagen coherente a toda costa. Era una estabilidad más flexible, capaz de adaptarse sin perder el contacto con lo que realmente sentía. Una forma de equilibrio que no dependía de eliminar las contradicciones, sino de integrarlas. En este punto del proceso, Emily estaba experimentando algo que muchos autores han descrito como una reorganización de la identidad. Carl Gustav Jung lo definía como un proceso de individuación, en el que las diferentes partes de la psique se integran en una totalidad más amplia, no como una perfección ideal, sino como una coherencia más profunda que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Aunque Emily no utilizaba estos términos, su experiencia reflejaba esa dinámica. Había momentos en los que todavía surgían tensiones. No era un estado perfecto ni permanente, pero la diferencia estaba en cómo las vivía. Ya no se sentía atrapada en ellas de la misma manera. Podía observarlas, reconocerlas y, en muchos casos, permitir que se transformaran sin necesidad de intervenir de forma inmediata. Esa capacidad redujo significativamente el desgaste emocional. Antes, cada conflicto interno consumía una gran cantidad de energía. Ahora, al no resistirse constantemente, esa energía comenzaba a liberarse. Esto no solo afectó su mundo interno, sino también su relación con el exterior.
Emily empezó a interactuar de manera más auténtica, menos condicionada por la necesidad de mantener una imagen específica. Las decisiones se volvieron más claras. No porque fueran siempre fáciles, sino porque ya no estaban basadas únicamente en lo que debía hacer, sino también en lo que realmente sentía. Esa alineación entre acción y experiencia interna generó una sensación de coherencia que antes no había experimentado. La autenticidad comenzó a reemplazar a la adaptación automática. Esto no significaba que dejara de considerar el contexto o las consecuencias de sus acciones, sino que ya no ignoraba su propia verdad para encajar. Había una integración entre su mundo interno y su comportamiento externo que, aunque imperfecta, era mucho más real. El doble, en este nuevo contexto, dejó de ser una figura separada. Se convirtió en una parte integrada de su identidad, no como algo dominante, sino como una dimensión que aportaba profundidad, intensidad y claridad cuando era necesario. La sensación de estar dividida comenzó a desaparecer. En su lugar, surgió una percepción más amplia de sí misma, una en la que podía reconocer sus diferentes aspectos sin necesidad de fragmentarse. Esa percepción no eliminó la complejidad, pero la hizo más habitable. La integración no fue el final del proceso, sino el inicio de una forma distinta de vivir, una forma en la que la conciencia no se limitaba a una única versión de la realidad, sino que podía incluir múltiples dimensiones sin perderse en ellas. Una forma en la que el conflicto ya no era un enemigo, sino una oportunidad de comprensión. Emily no volvió a ser quien era antes, y eso, lejos de ser una pérdida, se convirtió en una ganancia. Porque lo que había encontrado no era una versión más estable de su antigua identidad, sino una forma más auténtica de existir, una en la que podía reconocerse no solo en lo que mostraba al mundo, sino también en aquello que había permanecido oculto durante tanto tiempo. La integración no significó perfección, significó totalidad. El renacimiento, convertirse en completa. Desde ese nuevo equilibrio que había comenzado a construirse en su interior, Emily Carter empezó a experimentar algo que no podía describirse únicamente como estabilidad o calma, sino como una forma distinta de existir. No era un estado perfecto ni permanente, sino una transformación en la manera en que se percibía a sí misma y en cómo habitaba su propia conciencia. Lo que antes había sido fragmentación, conflicto y resistencia, ahora se reorganizaba en una sensación más amplia de coherencia interna. El cambio no ocurrió como un evento puntual, sino como un proceso progresivo que se manifestaba en pequeños detalles. La forma en que reaccionaba ante situaciones cotidianas, la manera en que percibía sus emociones, incluso la relación con sus propios pensamientos, todo comenzó a adquirir una cualidad diferente. Ya no había la misma urgencia por controlar, por corregir o por evitar. En su lugar surgía una presencia más consciente, más atenta, capaz de sostener la experiencia sin fragmentarse. Emily comenzó a notar que su relación con lo que sentía había cambiado profundamente. Antes, las emociones intensas eran vistas como algo que debía gestionarse o eliminarse. Ahora, esas mismas emociones podían ser observadas sin la necesidad inmediata de intervenir. No porque se hubieran vuelto más fáciles, sino porque ya no representaban una amenaza para su identidad. Esa transformación marcó el inicio de su renacimiento interior. No se trataba de convertirse en alguien completamente nuevo, sino de recuperar partes de sí misma que habían permanecido ocultas o reprimidas durante años. El doble, que en otro momento había sido percibido como una presencia separada, ya no existía de la misma manera.
no porque hubiera desaparecido, sino porque había dejado de estar dividido. Ahora formaba parte de una totalidad más amplia. Esa integración generó una sensación de libertad que Emily no había experimentado antes. No era una libertad externa, basada en cambiar su entorno o sus circunstancias, sino una libertad interna, relacionada con la posibilidad de ser sin tener que ocultar o negar partes de sí misma. Esa libertad no eliminaba las dificultades de la vida, pero cambiaba radicalmente la forma en que las vivía. La conciencia se volvió más clara, no en el sentido de tener todas las respuestas, sino en la capacidad de percibir lo que estaba ocurriendo sin la distorsión constante de la resistencia. Emily empezó a ver con mayor precisión sus propios patrones, sus reacciones habituales, sus formas de adaptarse o evitar. Y al verlos con claridad, dejó de estar completamente atrapada en ellos. Este tipo de transformación ha sido descrito por diferentes autores como un proceso de integración profunda. Carl Gustav Jung lo relacionaba con la realización del sí mismo, una instancia que va más allá de la identidad superficial y que integra las diferentes dimensiones de la psique en una unidad más completa. Aunque Emily no utilizaba este lenguaje, su experiencia reflejaba ese movimiento hacia una mayor totalidad. La sensación de estar dividida desapareció progresivamente. En su lugar, surgió una percepción más estable, pero al mismo tiempo más flexible. Ya no necesitaba definirse de manera rígida. Podía cambiar, adaptarse, sentir contradicciones, sin perder el sentido de sí misma. Esa flexibilidad no era debilidad, sino una forma más profunda de estabilidad. Las decisiones comenzaron a surgir desde un lugar diferente. Antes, muchas de sus elecciones estaban condicionadas por la necesidad de mantener una imagen o evitar conflictos. Ahora, aunque esos factores seguían existiendo, ya no eran los únicos que influían. Había una conexión más directa con lo que realmente sentía y percibía como verdadero. Esa conexión no garantizaba decisiones perfectas, pero sí más auténticas. La autenticidad se convirtió en un eje central de su experiencia, no como un ideal abstracto, sino como una práctica constante. Ser auténtica no significaba expresar todo sin filtro, sino estar en contacto con lo que ocurría dentro de ella y actuar en coherencia con esa percepción. Esa coherencia generaba una sensación de alineación que antes no había conocido. El pasado comenzó a adquirir un nuevo significado. Experiencias que antes eran vistas como errores o debilidades empezaron a ser comprendidas como parte de un proceso más amplio. Incluso los momentos de mayor confusión o dolor comenzaron a integrarse como elementos que habían contribuido a su transformación. Nada parecía completamente fuera de lugar cuando se observaba desde esa nueva perspectiva. El renacimiento no eliminó la complejidad de la vida. Emily seguía enfrentando desafíos, incertidumbres y momentos difíciles. Pero la diferencia estaba en su capacidad para atravesarlos sin perderse en ellos. Había una base interna más sólida, no en el sentido de rigidez, sino de conexión con algo más profundo que su identidad superficial. El miedo no desapareció por completo. Seguía presente en ciertas situaciones, pero ya no dominaba su experiencia de la misma manera. Era reconocido como una emoción más, no como una señal definitiva de peligro. Esa relación diferente con el miedo le permitió actuar con mayor libertad, incluso en contextos que antes la habrían paralizado. La relación con el silencio también cambió de forma definitiva. Lo que antes era un espacio incómodo, lleno de tensiones y pensamientos contradictorios, se convirtió en un lugar donde podía encontrarse consigo misma sin conflicto. No siempre era un silencio tranquilo,
pero sí un espacio en el que podía estar sin necesidad de escapar. Ese cambio reflejaba una transformación más profunda. Ya no necesitaba huir de sí misma. El doble, que en algún momento había representado todo lo que no quería ver, ahora era parte de su propia claridad. No como una entidad separada, sino como una dimensión integrada que enriquecía su percepción y su comprensión. Lo que antes era conflicto se convirtió en complemento. Emily no se convirtió en una versión idealizada de sí misma. Se convirtió en una versión más completa. Esa diferencia es fundamental porque la completitud no implica perfección, sino integración. Implica reconocer tanto la luz como la sombra, tanto la claridad como la confusión, sin necesidad de negar ninguna de ellas. El proceso que había comenzado con una grieta terminó revelando una estructura más amplia. No una estructura fija, sino una forma de estar en constante transformación sin perder el sentido de continuidad. Una identidad que ya no dependía de una imagen rígida, sino de una conexión viva con su propia experiencia. Ese fue su verdadero renacimiento, no como un final, sino como el inicio de una manera distinta de vivir, una en la que ya no necesitaba dividirse para existir, una en la que podía ser completamente ella misma. El ser humano no es una identidad fija, sino un proceso en constante evolución. Aquello que llamamos yo suele ser solo una parte visible de algo mucho más amplio, una construcción adaptada al entorno, mientras que en lo profundo existen dimensiones más silenciosas, más intensas y muchas veces más auténticas. Detrás de cada reacción, cada emoción y cada comportamiento, se esconden aspectos de nosotros mismos que en algún momento decidimos ignorar o rechazar. El recorrido de Emily muestra una verdad fundamental. Evitar esas partes no las hace desaparecer. Al contrario, cuanto más se reprimen, más buscan manifestarse. Surgen a través de la incomodidad, la confusión y el conflicto interno. Solo cuando decidimos mirarlas de frente, comprenderlas sin juicio e integrarlas, es posible encontrar una estabilidad real. El doble no es un enemigo, sino un espejo. Un reflejo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Atreverse a encontrarse con uno mismo puede ser una de las experiencias más incómodas, pero también la más liberadora, porque al final de ese camino ya no existen dos versiones. Existe una sola, finalmente integrada.